Muy bienvenidos y muy bienvenidas a este espacio de Hablando con Naturalidad y colaborando con CLM Activa Radio para expandir todo esto que nos llega a nosotras y como somos mujeres, pues nosotras lo difundimos por ahí. Mi nombre es Iris Damián. Estoy un poco ahí. Hoy es que estamos a lo inesperado, entonces pues esto es así, lo inesperado. Bueno, pues mi nombre es Iris Damián, soy educadora holística, maestra en registros acásicos y conectora integral. Mi página web www.saludintegraliris6d.com. Y hoy tenemos pues un invitado también pues que nos va pues a comunicar de una forma muy efectiva. Vamos a ver lo que nos comunica. Muy bienvenido. Bueno, Muchas bueno. gracias. Buenas, qué bueno siempre tener invitados. Me encanta este programa de la frescura que tiene Iris y cómo vamos ahí siendo nosotras, en este caso, en compañía de las personas que vienen a compartir este ratito con nosotros. Bueno, soy Menchu Arriaga, enfermera, naturópata higienista y maestra en Ashati, y mi Instagram es @mnxuarriaga. Pues sí, cuando estamos compartiendo con otra persona extra, que no somos ni Iris y yo, pues siempre es una fiesta, siempre es una celebración y siempre es un motivo de alegría. Hoy nos acompaña una persona que tiene mucho que decir, que me encanta, es un filósofo de vida, vamos, porque a mí me encanta su manera de entender y de moverse, con un toque peculiar y disruptivo, y además una persona especial que en la vida pues se cruzan, y en este caso Daniele Zappala. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Menchu? Hola, Iris. Muchas gracias por la presentación. Qué presentación más mm, grandiosa. Así que espero estar a la altura de esta presentación. Y si Bueno, no, pues que no sea. ya lo estás, porque simplemente tu presencia ya eso lo contempla. Esto es como así, como hemos dicho, estamos abiertas a la improvisación, estamos abiertas a que surja la magia dentro de este programa, porque siempre ocurre algo diferente que nos remueve y que nos pone muchas veces en esa reflexión. Bueno, y hoy el título, que al final hemos decidido, es La matemática del ego. Ah, Ay, la matemática. Luego, es verdad, ya hemos decidido ese título. bueno, antes de nada, Daniele, cuéntanos un poquito de ti. ¿A qué te dedicas? ¿Quién eres? Muy bien. Yo soy un eterno buscador, que me di cuenta que era un eterno buscador en 1999, cuando empezó todo este camino. Y esto queda como muy esotérico, ¿no? Más, si tuviera que llevarlo un poquito a tierra, diría que en 1999 sentí la incoherencia entre mi existencia y mi pulso interno. Y ahí empecé a buscar libros, prácticas espirituales, yoga, meditación, psicología, kinesiología, Reiki, también estudié informática, electrónica, música, teatro, danza, desde los diferentes aspectos, ¿no? Cuando comenzamos el camino del autorreconocimiento, cuando sentimos esa incoherencia de estoy haciendo, pero no estoy siendo, empieza todo un camino de búsqueda, ¿no? Y creo que aquí todo el mundo sabemos, dentro de la experiencia personal de cada uno, a lo que me estoy refiriendo. Me dedico en este momento a varias cosas, más mi proyecto, en donde estoy proyectando mi ser hacia el mundo, es a través del proyecto de comunicación efectiva, que lo he titulado así, porque tras muchos años de búsqueda e investigación, y gracias a que la vida me ha llevado a tener una serie de experiencias en donde ha sido muy complicada mi integración dentro de los entornos, he tenido que analizar mucho la forma de poder, de poder pertenecer.
Y entonces, de forma inconsciente, comenzaron a salir estrategias de comunicación. En un momento dado, al principio de todo este camino, fueron, como he dicho, estrategias para buscar la pertenencia, y también para, sí, para buscar, para manipular las situaciones a mi favor, cuando estaba en un nivel de inconsciencia. Y de repente descubrí que todo este camino podía tener una salida integrativa, ampliadora y sanadora. Y cuando entendí esto, empezó a llegar nueva información. Y empecé a entender qué es realmente la comunicación, desde dónde las personas nos comunicamos y para qué nos comunicamos, más allá de los contextos o que estemos utilizando para ello o las palabras que estemos utilizando para ello. De modo que todo este camino, y para no alargarme más, digamos, lo he resumido en este proyecto que se llama Comunicación Efectiva, en el cual es una propuesta para todas las personas que tengan un espíritu emprendedor y que quieran aumentar sus resultados, tanto en impacto como en diferenciación, como en facturación, más no desde desde la inconsciencia, sino que es respondiendo a un llamado interno. Es decir, cuando nos rendimos a ese llamado interno de expansión, debemos ir a la practicidad. Pero la practicidad, el pragmatismo, sin conciencia, solo nos lleva a la autodestrucción. Y lo sé por experiencia también. Así que todo lo Sí, que digo también es parte de mi propio camino. muy bien, sí, la verdad es que solamente podemos hablar del camino recorrido, porque si no, pues todo, como dicen, ¿no? Cuando cuentas algo que estás leyendo en un libro, pues no es tu experiencia, no es tu vivencia. Entonces se queda frío, no tiene el pozo ese de la sabiduría, ¿no? Que nos ofrece el camino recorrido. Bueno, pues yo quería decir lo de la comunicación efectiva que has dicho tú, que cuando se utiliza a nivel inconsciente se utiliza para manipular, que es la gran mayoría de veces que ocurre, ¿no? Y también siempre es a nivel inconsciente, que muchas veces no nos damos cuenta de que estamos utilizando esa forma para manipular, para nuestro interés solamente, solo para conseguir lo que yo quiero. Y esto que has apuntado es muy interesante. Y sobre todo, ya no solamente al hablar, sino también al escribir y al leer. O sea que la comunicación tanto es verbal como escrita y leída, ¿no? Absolutamente. Bueno, de hecho, desde mi experiencia, las palabras representan, son muy importantes siempre y cuando sepamos ver realmente cuál es el contenido que tienen. Desde mi punto de vista, las palabras, tanto al leerlas, a escribirlas o al pronunciarlas, son cajitas, son, pues sí, boxes. La cuestión es lo que ponemos dentro de esos boxes, es lo que estamos queriendo realmente transmitir con esas palabras. Si yo digo, me gusta mucho poner un ejemplo bastante sencillo, que es si yo digo la palabra casa, eh, todo el mundo comenzamos a sentir cosas. Y después nos damos cuenta de lo que visualizamos tras la palabra casa. Ese sentir que sentimos es el contenido dentro de la caja de la palabra casa. De modo que si yo estoy hablando, por ejemplo, con Iris y le digo, ay, qué bonita es tu casa. En Iris sucederán una serie de cosas. Si yo soy capaz de ver qué pasa dentro de Iris cuando yo digo la palabra casa, entonces estaré entrando en comunicación. Y lo que pueda aparecer a partir de allí será una comunión comunicativa. Y esto es lo que yo llamo comunicación efectiva.
Si yo hablo con Menchu, al decirle qué bonita es tu casa, aparecerá una serie de cosas detrás. E incluso estas sensaciones físicas, consecuencia de las emociones, suceden antes de la imagen. Hay un procesamiento sensorial y luego experiencial que se traduce en una imaginación. Y tras esa imaginación es donde luego suele haber una respuesta verbal. Es decir, hay un mundo de experiencias previo a la expresión verbal. Todo ese mundo de experiencias, si soy capaz de percibirlo, estaré realmente comunicando con la persona. Y a partir de ahí podríamos estar hablando de las mismas cosas. Porque si no, yo estaría hablando de los ladrillos de las paredes y, por ejemplo, X estará hablando de la sensación de calor al volver después de un día laboral. Entonces, para mí es muy importante saber esto, porque es lo que realmente puede abrir el canal de la comunicación. Si no, estamos hablando en idiomas diferentes. Aunque utilicemos las mismas palabras y las mismas reglas gramaticales, ¿se entiende lo que estoy explicando? Yo lo que veo en esto tan maravilloso que estás diciendo es que va más allá de la empatía. Digamos que es como poner en conexión todo nuestro cuerpos energéticos de alguna manera, porque los cuerpos energéticos me refiero a la percepción emocional o la percepción de ponerte en el lugar del otro. Ese lenguaje no verbal, porque claro, hemos hablado de la palabra, el poder de la palabra, lo que implicita, pero ya no solo, como tú has dicho, como ejemplo la palabra casa, sino también eh, la expresión, el tono, el volumen, todo eso que decimos del lenguaje no verbal y lo que va también implícito a nivel inconsciente cuando tú lo emites. Entiendo que va más allá de de la empatía cuando te pones en esa resonancia, ¿no? Desde mi perspectiva, es exactamente eso. Es decir, la empatía es un, un ingrediente esencial, más si yo realmente quiero escucharte, quiero saber qué estás hablando, debo incluso conseguir ir un poquito más allá de la empatía. Es decir, eh, inde- inevitablemente mi experiencia será personal. Mas si consigo tener la percepción, la conciencia de que mi experiencia personal, incluso al nivel empático, sigue siendo personal, puedo tener mi experiencia personal y aprovechar la situación para elevar mi propia percepción de conciencia, más observarla sin identificarme con ella y estando aún así contigo. Sería como un yo soy tú en esto. Si utilizamos un poquito de términos sin llegar demasiado a la metafísica. Yo tras muchos años estando en el mundo de lo espiritual, en el que he adquirido bastante información, llegó un momento que me di cuenta que me escondí detrás de todo el mundo espiritual. Y es por eso que comencé un camino de aterrización, sí, de toda esa información, ¿no? Entonces, por ejemplo, em, cuando hablamos como de cuerpos energéticos, de cuerpos esotéricos, yo personalmente percibo y puedo tener la experiencia de que al nivel conceptual nos imaginamos que lo entendemos, pero no tenemos ni idea de lo que estamos hablando. Sí es cierto que estamos diciendo como, ay, percibo esto, percibo lo otro, pero ¿cómo podríamos hablar de todo esto en un plano muy, muy pragmático? Muy, muy pragmático, porque, mm, repito, si hablamos como de campos energéticos, es muy complejo que podamos estar hablando en un canal que realmente nos estemos entendiendo. Entonces, eso sucede, más cómo puedo comunicar desde ahí. Sí, yo para bajar un poco más a tierra, porque es todo muy, como muy confuso, ¿no? Porque claro, es como, el ejemplo que has puesto es muy gráfico porque, ¿cómo es tu casa? Y a mí automáticamente es, ¿qué pienso yo de mi casa? Me viene, me viene el pensamiento cuando tú me dices, qué bonita es tu casa. Entonces yo veo mi casa y pues no sé, no es muy bonita, ¿no? Claro, a mí me viene lo que yo pienso de mi casa.
Pero claro, ¿tú cómo vas a captar eso? No, es imposible, ¿no? Es imposible saber lo que yo estoy pensando. Pero sí a lo mejor pues alguna expresión de la cara, alguna expresión de la cara. Entonces, esto también yo lo quería llevar a que muchas veces cuando estamos hablando, cuando estamos escuchando a alguien sobre todo, ¿no? Estamos también pensando ya lo que vamos a decir después. No estamos escuchando lo que dice esa persona, porque si acabase de hablar y, por ejemplo, me preguntase a mí qué he dicho, pues no lo sé, no me he quedado con lo que has dicho. Estaba yo pensando en lo que te iba a contestar, que eso suele ocurrir mucho. Absolutamente. Para mí también esto, a ver, yo no soy partidario de quitar esto porque hace que las conversaciones sean fluidas, ¿no? Y que además puedan ser constructivas. Y también divertidas, ¿no? Porque a veces resulta que, bueno, a mí me resulta gracioso, divertido, ¿no? De repente estamos hablando con alguien y alguien contesta algo, nosotros contestamos algo y como que de repente se rompe, ¿no? La línea discursiva y me dice, pero ¿por qué me has contestado esto? O ¿por qué he dicho esto? A veces decimos algo y nos escuchamos. Pero también es cierto, por ejemplo, que recién tú estabas hablando y yo apunté una palabra que fue imposible. Porque dentro del contexto en el que nos estamos moviendo, como estamos haciendo este Zoom, que tiene un carácter informativo y constructivo, es interesante que yo pueda ir recopilando la información para seguir la conversación. Entonces, em, no estigmaticemos ciertas cosas, o yo soy partidario de no estigmatizar ciertas dinámicas de la comunicación, más sí establecer conciencia para ver la aplicabilidad de cada una de esas dinámicas. Y dicho esto, por ejemplo, el tema que estabas comentando de la imposibilidad de la percepción, eh, para mí, mi experiencia es que sí es cierto que es imposible que yo pueda saber qué estás pensando, es decir, cuáles son las imágenes, sonidos y dinámicas que tu mente ha proyectado en tu neocórtex, más sí puedo percibir la cualidad de eso que has pensado, el carácter. Y a partir de allí puedo generar un discurso integrando esa cualidad. Es decir, en el momento en que yo, por ejemplo, digo casa, aparece en tu mente una serie de pensamientos, pero como hemos dicho, esa imaginación, en proyección de imagen, em, es la consecuencia de una percepción sensorial, un procesamiento inconsciente, una experiencia sensitiva emocional, una reflexión sobre ello y luego aparece el enojo. Si yo soy capaz de percibir todo ese proceso anterior, entonces podré estar en cualidad comunicativa contigo. Entonces, si yo cuando digo, por ejemplo, hogar, me lo invento, esa cualidad que surge desde un miedo, no es lo mismo que si esa cualidad surge desde una experiencia de orgullo, bien entendido de orgullo, ¿eh? O una experiencia amorosa. Entonces, a partir de ahí, yo puedo establecer una comunicación contigo. Y en sí el tema de la casa pasa a ser absolutamente secundario. Incluso si yo veo que hablar de esto, que por ejemplo quiero tener hablar de un tema trivial para comenzar una interacción contigo, y veo que ese tema trivial ejerce en ti una presión de una cualidad de miedo, que eso va a generar distancia, puedo cambiar ese tema. Y no me importa si el por qué se ha generado eso. Y tal vez luego a lo largo de la comunicación se establezca una confianza tal como para que podamos hablar de la casa y igual ahí ya empezamos a intimidad comunicativa. ¿Me he sabido explicar? Sí, sí, has utilizado muchas palabras porque tienes muy buena lingüística. Bueno, yo lo he entendido. Ahora, no sé, los que lo escuchen, ¿no? Eso ya no corresponde. Queda grabado, pueden Ya oírlo nos lo varias veces. dirán, ya nos lo dirán. Tenga que llegar, le va a llegar, está clarísimo. Bueno, Daniele, yo quería enlazar
porque tenemos 28 minutos de programa y nos quedan 8 minutos. ¡Wow! Yo Muy quería bien. enlazar con la matemática del ego, que es el título del programa de hoy, aunque todo está relacionado, porque entiendo también esa estructura, esa forma, como esos códigos que utilizamos a la hora de desenvolvernos en esta vida, independientemente que sea desde la comunicación o desde la intención de desde dónde haces las cosas y implícita una acción. Bueno, así que cuéntame qué significa esto de la matemática del ego. Sí, gracias por el pie. Y de hecho, todo lo que hemos estado hablando hasta ahora ha estado direccionado hacia allí, solo que no teníamos igual los fundamentos teóricos que ahora vamos a exponer para que se sustente todo el discurso que hemos hecho anteriormente. La matemática del ego, vamos a ir directamente al grano, ¿vale? Mucha información de uno. Básicamente se traduce en que los comportamientos de las personas se basan en una ecuación emocional que es la relación homeostática de 3 energías sobre 6 energías, en formas más pragmáticas. Hay 6 energías que basan el comportamiento del ser humano en todos sus aspectos, y son la energía del miedo, de la tristeza, de la rabia, del orgullo, del amor y de la alegría. Vamos a utilizar estas palabras que nos direccionan directamente a emociones, pero vamos a entenderlas como energías comportamentales. Los estudios, digamos, de los que he estado adquiriendo esta información a lo largo del tiempo, muestran que todos tenemos un desequilibrio entre 3 de estas 6 emociones, en forma óptica. Es decir, imagínate que tú eres una persona que tiene esas 3 emociones que están en homeostasis, es decir, que buscan un equilibrio, son la emoción del miedo, de la tristeza y de la rabia. ¿Sí? Resulta que cuando nosotros estamos en periodo de gestación, nuestra madre vive ciertos procesos emocionales. Y esos procesos emocionales se traducen en hormonas dentro del cuerpo. Cuando estamos en gestación tenemos un equilibrio entre hormonas, pero como mi madre tiene unas experiencias primordiales de una serie de emociones, esa química yo la voy a recibir a través de la sangre. Y para poder equilibrarla, voy a generar una emoción contraria. Y esto va a generar un desequilibrio, pero el desequilibrio en una de estas 3 emociones de las que estamos hablando. Una vez que nazco, de 0 a 3 años, va a haber un proceso en el cual yo voy a estar adquiriendo información. Y por mi naturaleza voy a poner en desafío la estructura mental de mis padres. La respuesta de ellos va a generar en mí una integración cognitiva y me va a hacer entender que debo vivir la vida desde una serie de emociones, que eso es el equilibrio. Y eso va a generar el segundo desequilibrio, el desequilibrio en la segunda emoción, en la segunda energía emocional. De los 3 a los 7 años, lo que va a hacer es el proceso que yo he llamado domesticación, en la cual voy a establecer cuál debe ser mi comportamiento primario. ¿Por qué? Porque mis padres van a comenzar a castrarme. Debo comportarme de cierta forma en este tipo de situaciones, aunque mi impulso interno me va a llevar a comportarme de otra forma. Y aquí se genera el desequilibrio en la tercera emoción. La relación entre estas 3 emociones es lo que llamamos ecuación emocional y que viene directamente de la matemática del ego, porque aquí se genera el ego, la personalidad, la máscara con la que voy a llevar en el mundo. Entonces, este equilibrio, y aquí tengo unos apuntes porque me interesa que esta información sea muy clara y siempre está bien tener este carácter de humildad. Quedan 4 minutos de programa. Vamos por ello, en un minuto. Entonces, son
digamos que estas tres emociones son una emoción que yo voy a tener inflada, una emoción que voy a tener desconectada y una emoción que voy a tener prohibida. Mi emoción inflada va a ser la forma en que yo me voy a relacionar con el mundo y la forma en la que yo creo, por la que yo creo que el mundo me valora. La segunda emoción, la desconectada, es la emoción con la cual, que hace que yo sea válido para el mundo, es decir, para lo que el mundo me quiere, pero yo no lo sé. Y la tercera es la emoción a la cual yo puedo comunicar a través de mi alma. Mi ser se comunica a través de él. Y ahí, digamos, tenemos la diferencia entre vocación, talento y propósito. Siendo el propósito lo que he venido a trascender, el talento lo que yo no valoro de mí, pero que el mundo, para lo que el mundo me quiere, vocación es a través de donde se expresa mi alma. Wow, nunca lo he resumido tan rápido. Qué bueno. Bueno, a mí me parece disruptivo y me parece también muy potente lo que dices, sobre todo, bueno, poder integrarlo esto en uno mismo y cómo desde este autoconocimiento, pues saber de dónde estás, ¿no? Saber cómo te mueves, de decir, vale, esa parte de darte cuenta de cositas de cómo actúas. Así que, y sobre todo, como has dicho, desde esa infancia. Pues nada, quedan 2 minutos para despedirnos y yo te pediría pues que nos digas dónde te podemos localizar y cómo te puede la gente que te ha escuchado saber más de lo que haces para poder, o si le ha quedado alguna duda, para poder preguntarte. Claro, bueno, yo sobre todo gestiono una red social que es Instagram, en donde se me puede encontrar en Daniele-comunicación efectiva, y ahí también está el enlace para conectarme por WhatsApp, si así se desea. Ahora poco a poco estoy abriéndome también a LinkedIn, estoy activando también Facebook. Yo estoy un poco reacio a las redes sociales, pero bueno, ya he hecho mi trabajo interno y me estoy amigando con ellas. Entonces, a partir de allí se me puede contactar. Cualquier pregunta que me quieran hacer sobre esto, yo estoy encantado de contestarla. Y si quieren hacer un trabajo más profundo, más interno, evidentemente ya tengo unos procesos para eso. Yo creo que igual, digamos, aquí ha aportado muchísima información. Yo peco un poco de eso, lo admito. O sea que igual también, si la gente quiere escuchar otra entrevista, que lo pidan y que lo digan, ¿no? Puede ser interesante también, si así lo queréis. Sí, esto es lo que iba yo a decir al final. Ahora que lo escuchen varias veces. Este programa es para escucharlo varias veces. Incluso yo lo voy a escuchar varias veces porque hay cosas que no se me han quedado, porque hay mucha información y como ya sabemos que la vida se va construyendo momento a momento, inhalación tras exhalación, y andando el camino. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Daniele, ha sido un placer. Yo tengo que decir que no sé cómo, mira cómo me he puesto la mano. Tenía el boli y mientras tanto estaba aquí. Bueno, todo forma parte de la conversación y de la comunicación. Estaba aquí Ah, yo quiero jugando. daros las gracias porque para mí ha sido un placer. Sí, creo que hemos ido como ¡guau! Muy a saco, pero por suerte está grabado y se puede escuchar mucho de sí, pero realmente ha sido un placer compartir este momento con vosotros. Muchas gracias por esta invitación. Igualmente. Muchas Gracias. gracias por estar aquí. Pues simplemente, Iris, nos vemos en el siguiente programa. Como Eso, siempre. apúntate al canal, dale a la campanita y todas esas cosas que se dicen. Yo ya sí me la hago esta hora. Eh, Chao. Chao, bendiciones. Gracias. Chao.